Hola, ¿qué tal amigos? En la clase de hoy vamos a resolver un circuito serie paralelo, también conocido como circuito mixto. Lo que vamos a hacer en este circuito es calcular la resistencia total o equivalente y luego vamos a calcular la intensidad total del circuito y vamos a calcular también las caídas de tensión en cada punto del circuito y posteriormente la intensidad de corriente que pasa por cada una de las resistencias. Así que vean ustedes, nuestro circuito mixto sería este de aquí. Este circuito está conformado por una resistencia, aquí tenemos una resistencia de 5 ohmios, un paralelo que está constituido por dos resistencias, una de 10 y otra de 12 ohmios, y un segundo paralelo que tiene tres resistencias, 15, 25 y 20 ohmios respectivamente. ¿Bien? Entonces, como yo les había dicho por ahí en algún otro video tutorial, siempre nos conviene marcar, identificar puntos en el circuito que determinen partes de ese circuito, para trabajarlo por partes, que es más fácil. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener punto A y B, donde vamos a tener la resistencia de 5 ohm. Entre los puntos B y C vamos a tener el paralelo de dos resistencias de 10 y 12 ohm. Y entre los puntos C y D vamos a tener el paralelo de tres resistencias de 15, 25 y 20 ohm. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para hallar la resistencia total o equivalente, lo vamos a ir resolviendo por partes. Entonces ustedes van a tener, en primer lugar, bueno, la resistencia AB es solamente la de 5, aquí no hay nada que hacer. Pero entre los puntos B y C tenemos dos en paralelo, de 10 y 12. Así que vamos a calcular el equivalente de ese paralelo. Yo apliqué la fórmula producto sobre suma. Hacemos el producto de las dos resistencias, luego hacemos la suma y dividimos el resultado del producto sobre el resultado de la suma. 10 por 12 son 120, 10 más 12 son 22. Y 120 sobre 22 nos está dando 5,45 ohm. Ese es el resultado del paralelo, que está entre los puntos B y C. O sea, este de aquí, 10 y 12 ohm. Quiere decir que estas dos resistencias perfectamente se podrían reemplazar por una de 5,45 ohm. Vamos a calcular el segundo paralelo, que tiene tres resistencias. Entonces aquí ya no puedo aplicar la fórmula producto sobre suma, a no ser que la vaya aplicando, ¿verdad?, de a dos resistencias. O, como en este caso, hacemos el inverso de la suma de los inversos y en un solo paso resolvemos el equivalente del paralelo. Es 1 sobre 15, que es la primera resistencia, más 1 sobre 25, la segunda resistencia, más 1 sobre 20, la tercera resistencia. Y el resultado de esta operación es 6,38 ohm. Así que el primer paralelo es 5,45 y el segundo paralelo es 6,38, más la resistencia de 5 que estaba solita. Entonces ahora yo puedo hacer todo en serie. El resultado del primer paralelo más el resultado del segundo paralelo, el resultado del primer paralelo que es 5,45, más el resultado del segundo paralelo que es 6,38, más la de 5 que estaba solita acá. Todo eso en serie me da 16,83, que sería la resistencia total o equivalente de todo este circuito. Si ahora aplicamos la ley de Ohm, podemos calcular la intensidad. Intensidad es igual B total sobre R total. Sustituimos las letras por números y nos queda que el voltaje total de este circuito, lo tenemos acá, son 110 voltios, dividido 16,83, que es la resistencia total. Y esto me da 6,54 amperes. Quiere decir que de la fuente salen 6,54 amperes que pasan por aquí. Vamos a ver acá. Vamos a poner una flecha que nos marque por dónde va la corriente. Acá tenemos la corriente total, como les dije, va por acá.
después esa misma corriente total baja por aquí, o sea que pasa por la resistencia de 5. Y bueno, cuando llega al paralelo ya se divide, ¿verdad? Se divide I1 e I2, las cuales pasan por la resistencia de 10 y 12 ohm respectivamente. Si queremos calcular la caída de tensión entre los puntos A y B, vamos a tener que multiplicar la resistencia entre los puntos A y B, que es 5 ohmios, acá está, por la intensidad que pasa por esa resistencia, que no es otra que I total. Entonces es 5 por I total, fíjense acá, B a B es 5 ohm por 6,54, que es I total, lo cual nos da 32,7 voltios. Esa es la caída de tensión entre estos dos puntos A y B. Como les decía, la corriente total, acá la vamos a cambiar de color para que se note. La intensidad total, perdón, cuando llega a este nodo, una parte de ella toma por la resistencia de 10 y otra parte toma por la resistencia de 12. Entonces acá tenemos dos intensidades, I1 e I2, que se supone que si las sumamos nos tiene que dar I total, ¿verdad? De acuerdo a la ley de Kirchhoff de corrientes o de nodos. Entonces, ¿cuál va a ser la caída de tensión entre los puntos B y C? Bueno, tenemos que multiplicar la resistencia que hay entre los puntos B y C, RBC, que es 5,45, por la intensidad total. O sea, yo estoy multiplicando el total del paralelo, 5,45, que lo teníamos acá, por la intensidad total. Si ustedes reemplazan estas dos resistencias por una de 5,45, les queda una serie. Entonces la intensidad total pasa tanto por la de 5 como por la resultante de estas dos, que es 5,45. ¿Sí? O sea que ustedes multiplican la I total no por una o por otra, sino por el resultado de las dos, que es 5,45. Eso les da el voltaje, la tensión que hay entre los puntos B y C, que es 35,6 volts. Esa es la tensión. ¿Bien? Entonces luego vamos a calcular la tensión entre C y D. Yo tengo el valor de la resistencia equivalente entre C y D, que es 6,38 ohm. Esos 6,38 ohm los vamos a multiplicar por la I total. Es el equivalente de la resistencia paralelo entre C y D por la I total. Eso es VCD, la caída de tensión entre los puntos C y D. Una vez que nosotros tenemos las caídas de tensión, fíjense que acá la corriente se divide en tres partes. Aquí la corriente se divide en I3, que pasa por aquí, por la de 15. I4, que pasa por la de 25. Y 5, que pasa por la de 20. Acá tenemos que la corriente se reparte en tres intensidades, I3, I4 e I5, que sumadas nos tienen que dar I total. O sea que una vez que estas tres corrientes se juntan en este nodo, ustedes vuelven a tener I total, como tenían acá. Bien, I1, vamos a calcular I1. ¿Cuál es I1? I1 es la que pasa por aquí. Acá está. A ver. I1. Acá la tienen. Pasa por la resistencia de 10 ohm. Entonces va a ser el voltaje entre los puntos B y C. Fíjense que esto es un paralelo. Quiere decir que el voltaje en una y en otra resistencia es el mismo. Y ya lo tenemos calculado. Es el voltaje entre los puntos B y C dividido, en este caso, solo por la de 10, porque estamos calculando la intensidad que pasa por la de 10. Nada más que eso. Entonces tienen esto. Tienen que I1 es el voltaje BC dividido por 10 ohmios, que es la resistencia por la que pasa I1. ¿Sí? Esto nos da 3,56 amperes. I sub 2 es el voltaje BC, el mismo voltaje porque están en paralelo, pero ahora dividido por 12 ohm, porque estamos calculando la intensidad que pasa por la R
de 12 ohm. Entonces I2 es el mismo voltaje DC, pero dividido por 12, porque esa intensidad pasa únicamente por la resistencia de 12 ohm. Y es 2,97 amperes. Entonces, tenemos la I1 y tenemos también la I2. Vamos a continuar calculando I3, I4 y I5 en el siguiente paralelo. Para eso, vamos a utilizar el voltaje CD, que ya lo tenemos calculado. El voltaje CD lo tenemos acá, es 41,7. 41,7 dividido 15 va a dar I3. 41,7 dividido 25 va a dar I4. Y 41,7 dividido 20 va a dar I5. Bien, vamos a hacerlo. Bueno, continuamos ahora con nuestro circuito para calcular las intensidades. I3, I4 e I5. Vamos a ver. Vamos a ver. Por acá. Ok. Vamos a señalar estas intensidades. I3, I4, I5. Para eso nosotros vamos a utilizar el voltaje C y D, que es el que corresponde a este paralelo. Si todas estas resistencias que corresponden al mismo paralelo están bajo la misma tensión, que es la tensión C y D, que ya la habíamos calculado en el paso anterior. Entonces, la intensidad 3 va a ser ese voltaje CD dividido por 15 ohm, que es la resistencia por la que pasa I3. Eso nos está dando 2,78 amperes. Ese es el valor de I3. Hacemos I4, VCD, que es la tensión en este segundo paralelo, aquí, 41,7 dividido por 25. ¿Por qué? Porque I4 pasa únicamente por la resistencia de 25 ohm. Esto nos da 1,67 amperes. Y finalizando, la intensidad 5 es VCD, que es el voltaje que hay en este paralelo, pero dividido por 20, porque pasa por la resistencia de 20 ohm, y esto nos da 2,09 amperes. Si sumamos las tres intensidades, nos tendría que dar la intensidad total, o aproximadamente, porque nosotros siempre estamos trabajando con valores aproximados, porque hay números que tienen muchas cifras después de la coma, de las cuales nosotros tomamos una o a lo sumo dos, para no poner tanta cantidad de cifras. Entonces, como estamos aproximando, a veces la suma de las intensidades no nos da exactamente el valor de I total, pero nos va a dar algo muy cercano.